de gloria y poder, mi amado Salvador, te queremos sentir, Santo Dios de Israel, como en Pentecostés, llénanos otra vez de ti, de ti. Desciende Espíritu de Dios, desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios. Desciende Espíritu de Dios y llénanos. Dios de gloria y poder, mi amado Salvador, te queremos sentir, Santo Dios de Israel, como en Pentecostés, llénanos otra vez de ti, de ti. Desciende Espíritu de Dios, cúbrenos con tu gloria. Desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios, cúbrenos con tu gloria. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te
con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Él te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Él te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Para nosotros es una bendición, una alegría de poder una vez más compartir este momento tan especial con cada uno de ustedes, sabiendo que la palabra del Señor en esta tarde una vez más tendrá la oportunidad de bendecir tu vida, tu casa, tu familia, y a cuántas personas en esta tarde pudiera llegar esta palabra que viene del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo 2,
el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén a esta preciosa palabra que el Señor en esta tarde nos da. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, estamos viviendo en estos días un tiempo muy especial, ya que la cristiandad en todo el mundo está más que recordando, también celebrando aquel día precioso, aquel día extraordinario, aquel día que quedó marcado en la historia, el día en que una de las promesas que el Señor les había dado a sus discípulos se había cumplido. Y esto tenía que ver con la llegada, no a este planeta Tierra, con la venida de la persona maravillosa del Espíritu Santo del Señor. Recordemos que Jesús, estando en el Monte de los Olivos junto a 11 de sus discípulos, prácticamente faltando minutos para él volver a su Padre, volver a la gloria de donde él había venido, faltando minutos para esto, Jesús reunido junto con sus 11 discípulos que estaban con él, él les dice esta gran verdad. Él les dice: muchacho, es necesario. Miren la frase, miren la palabra que Jesús usa, la expresión: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo vuelva a mi Padre, porque si esto no sucede de esta manera, el que ha de venir no podrá venir. Hablando específicamente de la persona maravillosa del Espíritu Santo de Dios. El Señor les dice: si yo me quedo, Él no podrá venir, pero si yo voy, entonces yo rogaré al Padre, o yo les enviaré a la persona del Espíritu Santo del Señor. Esta promesa toma cumplimiento aquel día llamado el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés nos está dando a entender, o nos está hablando específicamente de una de las dos fiestas más importantes que el pueblo judío, el pueblo de Israel celebraba. Una era la fiesta de la Pascua. La segunda era la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de las Pascuas, los israelitas traían sus ofrendas, específicamente llamada la ofrenda de primicia, la primer gavilla, la primer parte de la primer cosecha era traída para ser presentada
delante de los sacerdotes y delante del Señor como la primicia, lo primero. Pero 50 días después se celebraba también esta fiesta de la cual en esta tarde estamos haciendo referencia, las fiestas del Pentecostés. ¡Qué tremendo! Jesús les había dado instrucciones a sus discípulos. Jesús les dijo de que el Espíritu Santo vendría, de que Él se iba y de que enviaría a la persona maravillosa del Espíritu Santo. Qué tremendo, porque en el texto que hemos leído nosotros encontramos allí algunas expresiones realmente maravillosas, pero a la vez tremenda, porque el texto que hemos leído justamente hace referencia, como ya dije, a ese tiempo en que el Espíritu Santo del Señor se iba a manifestar. El Espíritu Santo iba a irrumpir en este planeta Tierra. El Espíritu Santo ya tenía, geográficamente hablando, un lugar escogido y elegido por el eterno Dios. Y a ese lugar, en ese lugar geográfico, Jesús envía a sus discípulos para que en fe pudieran esperar el cumplimiento de esa promesa que Él les estaba dando. Pero en este capítulo que nosotros hemos compartido, como ya les dije, encontramos algunas frases realmente importantes, pero a la vez tremenda, y vuelvo a ser reiterativo en esto, porque hay una frase allí muy usada por muchos predicadores, y yo quisiera en esta tarde volver a retomar esta frase, esta expresión, y tiene que ver con esta frase: y de repente. Jesús le dijo: vayan y esperen, porque la promesa que yo les doy se va a cumplir. El lugar geográfico donde este acontecimiento va a suceder es en Jerusalén. Ese es el lugar que el Padre ha elegido. Ahí hay un lugar específico. Vayan y asiéntense ahí, porque el Espíritu Santo vendrá. Y así lo hicieron, y estuvieron allí, y estuvieron, como dice la Biblia, juntos, en unánime, en un solo espíritu, esperando que la promesa del Señor se cumpliera. Y mientras ellos estaban ahí, dice la Biblia que de repente, y quiero tomar esta expresión, esta palabra, y podríamos ponerle nombre: el de repente de Dios, el de repente del Espíritu Santo, el de repente del Dios que realmente nos ama y que realmente desea que tú y yo vivamos una vida victoriosa. El de repente de Dios, donde también se manifiesta la esencia de Dios, la omnisciencia de Dios, de saber que nosotros, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades, por más buenas que sea, no podremos superar todos los obstáculos que el enemigo pudiera poner en nuestro camino. Y para esto, el omnisciente Dios sabía que usted y yo necesitaríamos de aquel que vendría del Padre, de aquel que vendría desde los cielos. Necesitaríamos de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y el texto dice que de repente
de repente. Aleluya, esto me gusta, porque ese de repente de Dios, cuando se hace realidad, cuando se manifiesta en un lugar, aleluya, ese de repente de Dios viene no solamente para cumplir las promesas que Dios nos ha dado, sino que también viene para abrir puertas de nuevas temporadas, porque eso es lo que sucedió con los primeros cristianos. Eso es lo que sucedió en la vida de Pedro, una transformación, un cambio al 100%. Hubo un cambio extraordinario, porque la esencia del Dios eterno, a través de la persona del Espíritu Santo, se les metió hasta el alma, hasta los huesos, a los primeros cristianos que estaban comenzando aquella primera iglesia en aquel lugar geográfico que el Padre había preparado. Usted me dirá: yo quisiera vivir ese de repente de Dios, yo quisiera vivir esa experiencia, porque el de repente de Dios me está hablando a usted y me está hablando a mí de una manifestación poderosa del Eterno sobre la tierra, pero también una manifestación poderosa del Eterno sobre aquellos que realmente se habían animado a creer de que Dios es un Dios que cumple su palabra y que cumple su promesa. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos vivir ese de repente de Dios? Mire, en la vida hay muchos de repente. De repente te aparece algo, de repente te sucede algo, de repente algo que tú no esperabas aparece en tu vida, en tu estilo de vida. Y a veces los de repente no todos son buenos. A veces los de repente no todos vienen para bendecirte, no todos vienen para que tú puedas vivir una temporada diferente de bendición de parte de Dios. A veces los de repente también están preparados para probar tu vida, para que tú puedas entender y saber de que esperando y confiando en las promesas del Señor jamás vas a errar el blanco. Los de repente de Dios se manifiestan para ayudarte a entresacar lo vil, lo precioso de lo vil. Los de repente de Dios vienen para eso, pero también para probarte. Los de repente de Dios, mi amado hermano y amigo, son extraordinarios. Y seguramente, como ya dije, usted me dirá: apóstol Daniel, ¿cómo yo quisiera vivir ese de repente de Dios? Bueno, mire, para vivir los de repente de Dios no es fácil. Si nosotros miramos aquí la palabra del Señor, nosotros vamos a ver de que los que habían ido al aposento alto eran personas primeramente, y yo quiero tomar esta palabra, los que habían vivido esta experiencia del de repente de Dios, son personas que sinceramente habían determinado, habían decidido ser instruidos por Dios. Usted me dirá: yo quisiera vivir ese de repente de Dios. Pues sí, hay muchas personas que quisieran vivirla, pero mire, los discípulos que habían estado en el aposento alto antes de ir ahí, habían recibido instrucciones claras de Dios, habían recibido instrucciones claras del Señor, aún estando en el monte de los olivos. Y en otros versículos, mire, la Biblia dice que el Señor había resucitado, y después de la resurrección, por 40 días Jesús se había movido entre sus discípulos, y durante 40 días Jesús les estaba dando instrucciones, enseñándoles y preparándoles para lo que iba a acontecer un poco más adelante. Imagínese usted 40 días
los discípulos recibiendo instrucciones de su maestro. Jesús ya había muerto, pero él había resucitado de entre los muertos. Y ahora Jesús, con ese cuerpo prácticamente glorificado, se movía en medio de sus discípulos por 40 días. 40 días no es poco, 40 días de instrucción, 40 días de entrenamiento, 40 días de estar recibiendo directiva. ¿Por qué? Porque para los discípulos un poquito más adelante había cosas extraordinarias que se iban a manifestar para sus vidas. 40 días de recibir instrucciones. Qué tremendo esto. Usted me dirá, apóstol Daniel, yo quisiera vivir ese de repente de Dios, pero ¿cuánto estamos dispuestos a ser instruidos, preparados, adiestrados por la maravillosa presencia, por el poder de nuestro Dios que está disponible a nuestras vidas? En segundo lugar, y yo quiero que usted vaya marcando esto, en segundo lugar, los que viven de repente de Dios es para los que saben perseverar. Lo primero, los de repente de Dios son para los que están dispuestos a ser instruidos por el Señor. Pero en segundo lugar, el de repente de Dios son para aquellas personas que están dispuestos y que han aprendido a esperar en Dios y en sus promesas. Mire, 40 días habían pasado después de la resurrección de Jesús. Ahora, 10 días antes del Pentecostés, Jesús está en el Monte de los Olivos, como ya dije, junto a sus 11 discípulos. Ahí Él está. Y Jesús les dice, desde ese momento en que Él está ascendiendo al cielo, le dice: vayan a Jerusalén y busquen ese lugar que Dios ya ha marcado y esperen ahí, porque en ese lugar elegido por Dios, ahí será derramado el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo se va a manifestar ahí, se va a derramar ahí, y todos ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Qué tremendo es esto. 10 días antes, aleluya, Jesús les está diciendo: vayan, y así lo hicieron. Mire, 10 días habían pasado. 10 días de espera no era poco. 10 días de espera, aleluya, a muchos de ellos les había sacado de la paciencia. Porque si hay algo que al hombre y a la mujer no le gusta, es esperar. Nosotros queremos todo rápido. Nosotros queremos, bueno, sí, ahí nomás. Si Dios prometió, quiero ya. Si Dios me dijo que esto iba a suceder, quiero ahora. Nosotros somos así. Escuche, nosotros somos así. Pero los discípulos fueron. Y aunque dice la historia que cuando fueron eran muchísimos, algunos creen que eran como 500, pero al final después despacito se fue despoblando ese lugar. Porque no es fácil esperar en las promesas del Señor. Se nos acaba la paciencia, se nos acaba las fuerzas muchas veces, a tal punto que, llegado el momento, allí en el aposento alto en Jerusalén, después de haber una gran multitud, según se cree que había más de 500, resulta que ahora eso había descendido solamente a 120 que se habían quedado en aquel lugar, en el aposento alto, esperando el cumplimiento de la promesa. Hermanos, qué lindo es entender de que si hay algo que Dios quiere hacer en nosotros, para que nosotros podamos alcanzar esta bendición que Él nos ha prometido, es dejarnos ser instruidos, es dejarnos ser preparados y adiestrados por Dios. Ese tiempo es necesario que tú y yo pasemos con Dios.
pero también esto traerá a nuestra vida la fortaleza, la fuerza que necesitamos tener para esperar hasta que Dios cumpla lo que Él ha prometido en nosotros. Y ese de repente de Dios llegó. Y ese de repente llegó. Ese de repente de Dios se manifestó. Y dice que de repente comenzó a soplar un viento fuerte que llenó toda la casa. Pero ahí hay un texto que dice que ese viento fuerte que comenzó a soplar no era de esta tierra, no era de ningún lugar de este planeta Tierra. Dice que ese viento fuerte, que fue como un trueno que se escuchó, vino del cielo. Aleluya. Yo quiero decirte algo. Las personas que han aprendido a ser moldeados por el Señor, las personas que han aprendido a tener paciencia y a confiar de que Dios cumplirá su palabra, son esas personas que van a vivir este de repente. Pero lo más lindo, lo que me llena el alma y el espíritu, es que todo lo que Dios tiene preparado para ti y para mí viene desde arriba, viene desde arriba. Estimado hermano y amigo, estamos viviendo en estos días y estamos celebrando este tiempo que tiene que ver con la fiesta de Pentecostés. Ojalá que el Espíritu Santo del Señor en este tiempo y en esta temporada pueda estar trabajando con tu vida, trayendo sobre ti la fuerza que necesitas, trayendo sobre ti la gracia que necesitas, pero también trayendo sobre ti esa formación que tú y yo necesitamos, esa instrucción que tú y yo necesitamos tener. Aleluya, porque eso nos llevará a estar enclavado en el centro de la voluntad de Dios. Aleluya, eso nos llevará a estar en el centro de la voluntad de Dios, y sabremos que en el lugar donde estamos parados es el lugar que Dios ha elegido para ti y para mí, para que nosotros seamos bendecidos. Los discípulos aguantaron, los discípulos soportaron. Posiblemente tenían hambre, tenían sed, tenían frío, no sé qué experiencia ellos estaban viviendo, pero esperaron y esperaron y esperaron hasta el día de Pentecostés, ese día donde se celebraba la fiesta del Pentecostés. Mientras fuera había algarabía, mientras multitudes de gente estaban viniendo de todos los lados, aleluya, en el aposento alto donde el Padre, donde el Señor los había establecido para que esperen la bendición que Él les había prometido, comenzó a suceder algo extraordinario. Y me gusta la frase, porque este derramamiento del Espíritu Santo que se manifestó como un poderoso viento que entró y llenó toda la casa, entró y llenó toda la casa. Qué lindo esa manifestación del Espíritu Santo cuando viene. No deja áreas de nuestra vida, no deja áreas, aleluya, en el ámbito donde nos rodeamos sin que sea lleno de su presencia. Que Dios te bendiga, mi amado hermano y amigo. En este momento quisiera hacer una oración por ti y quisiera decirte que ese de repente de Dios está más cerca de ti de lo que tú puedas imaginarte. Ese de repente de Dios está ahí, está al lado tuyo, está deseoso de manifestar todo lo que Dios tiene para tu vida. Quiero en esta tarde orar por ti. Sé que allí en tu casa donde tú estás, sé que allí junto a tu familia, junto a tu esposo, junto a tu esposa, aleluya, Dios puede manifestarse
Y Dios puede, escucha lo que te digo, Dios puede traer sobre ti un tiempo de cumplimiento. No baje los brazos, espera en Dios. La Biblia dice que los que esperan en Dios, aleluya, renovarán sus fuerzas como las águilas, renovarán sus fuerzas como las fuerzas del búfalo. Recibe esta palabra, porque el de repente de Dios está más cerca de lo que tú te puedas imaginar. Aleluya, está muy cerca de ti. Y ese avivamiento, ese renuevo, esa fortaleza, esa llenura, esa experiencia que posiblemente ya se ha apagado en tu vida, esa experiencia que en algún día, en alguna época tuviste con la persona del Espíritu Santo, volverá a renovarse en ti. Recibe esta palabra en esta hora. Estamos en este tiempo precioso de Dios y queremos bendecirte. Cierra tus ojos donde estás, no importa dónde estés, excepto que estés manejando. Pero si estás en tu casa, en tu hogar, junto a tu familia, junto a los tuyos, dile: Señor, yo estoy aquí, no me he movido, sigo esperando en la promesa que tú me diste. Sigo confiando de que tú no eres hombre para arrepentirte, ni hijo de hombre para volverte atrás. Espera, porque lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, en esta tarde, Señor, yo te doy gracias porque por este medio podemos en este día llegar a tantas personas, a tantas familias, a tantos hogares, a tantos matrimonios, Padre. Señor, vidas de hombres y mujeres que en algún momento de su historia, de su vida, pudieron haber tenido una experiencia con esta persona maravillosa que dio del Padre, la persona del Espíritu Santo. Esta persona maravillosa sigue estando vigente. Esta persona maravillosa sigue estando para ayudarnos, como bien lo dijo el Señor. Él vendrá y estará en ustedes y con ustedes. Él vendrá porque Él es el defensor, Él es el paracleto, Él es el abogado, Él es el que estará con ustedes. Aleluya. Recibe esta palabra en esta tarde. Allí esta palabra está entrando en tu hogar, está entrando donde está tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. Aleluya. Dios sigue sentado en su trono y lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. El derramamiento del Espíritu Santo no solamente fue algo que sucedió y quedó en la historia. No, mi amigo, el derramamiento del Espíritu Santo sigue siendo una realidad. Y lo único que Dios está esperando es que tú levantes tu cabeza y le vuelvas a recordarle, le vuelvas a reclamar lo que es tuyo y lo que Él te ha prometido. En este mismo instante, sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno de la gloria de Dios, sé lleno de la gracia de Dios. Ese poder, aleluya, que como bien lo dijo el Señor, te hará un poderoso testigo del Evangelio, un poderoso testigo del Dios a quien tú y yo servimos. Recibe la unción, recibe la llenura, recibe la fuerza del Espíritu de Dios en esta hora. Siento que a través de esta palabra, a la distancia, Dios está llenando corazones, Dios está llenando vida, Dios está llenando familia, porque nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y lo que Él hizo ayer lo puede hacer hoy. Y si tú confías, lo que Él hoy está haciendo en tu vida perdurará en el tiempo, porque nuestro Dios es poderoso. Recibe en tu casa, recibe en tu familia, recibe en tu propia vida este Pentecostés renovado, este Pentecostés prometido por el Señor. Aleluya. No en sí la fiesta, sino lo que representa esa fiesta: la venida poderosa del Espíritu Santo sobre todos aquellos que hayan creído en el Señor.
Dios te bendiga en esta tarde y levántate en fe, confía, porque el Dios a quien servimos sigue sentado en su trono. Él no ha cambiado y pase lo que pase, su promesa para los que confían se cumplirá, se hará realidad. Te bendigo en esta tarde y te vuelvo a decir, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, sé lleno del Espíritu Santo del Señor. Dios te bendiga, mi amado hermano y amigo. Te abrazamos en el Señor en esta tarde. Aleluya. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hijo. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero,
príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh Dios, danos nuevo corazón y en tu gloria ver exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto. Oh Dios, danos libertad